Buenas tardes, ¿cómo están? Vamos a tocar el tema sobre mitos y símbolos, pero vamos a detenernos en uno de los mitos o referencias, porque no es uno solo, creo que es muy interesante, que es la metáfora el laberinto como metáfora de la vida, ¿no? El laberinto seguramente hemos escuchado alguna vez y podemos hacer alguna referencia al laberinto. Hay diversas versiones sobre mitos sobre el laberinto, ¿no? Algunos, por ejemplo, referidos a la Grecia muy antigua, en la que se habla de una conjunción de un dios llamado Ares Dioniso, que tienes que ingresar en las tinieblas, era como el inicio del tiempo, el inicio de las cosas, el inicio de todo, y le dan un hacha para poder abrir camino, poder hacer, lo hacen círculo, ¿no? Lo hacen círculo para, de alguna manera, orientar esas tinieblas y poder dar orden, poder construir algo en ese proceso de descenso, en ese proceso de plasmación, en ese proceso de encarnación. Ahora, podría llamarnos la atención por qué tendríamos que hablar de mitos, ¿no? En realidad, porque ya hace algún tiempo, los mitos no solamente son un cuento para niños o un mito o una leyenda que solamente busca entretener, sino que más bien va a reflejar símbolos, porque los mitos traen detrás una serie de variaciones psicológicas, concepciones de un momento histórico o la referencia a algo, inclusive a veces podemos juntarlo con la historia, ¿no? Por recordar uno que nos pueda de alguna manera mostrar el mito del rapto de las Sabinas, si recuerdan, por ejemplo, en Roma, en la cual se cuenta, ¿no?, que faltaban mujeres en los latinos y van a raptar a las mujeres de los sabinos, mujeres que después las hacen suyas y generan familias, ¿no? Entonces los sabinos, frente a esta deshonra, deciden pelear con los latinos. Y el mito cuenta que cuando están por entrar a la batalla, las mujeres, antes de los sabinos y hoy día de los latinos, se ponen en el centro y dicen que no peleen, que por favor detengan la batalla porque acá están mis hermanos, están mis padres, mis abuelos, y acá está mi esposo, están mis hijos, ¿no? Entonces, y frente a eso se detiene la batalla y tanto sabinos como latinos se unen como un solo pueblo. Ahora, evidentemente no es que la situación haya ocurrido de esa manera, pero es muy probable que esos pueblos hayan luchado en determinado momento, históricamente y hablando, y que de una y otra forma hayan empezado a establecer relaciones de enamoramiento, de familia, y que en un momento que había conflicto, estas mujeres logran unirnos. O sea, hay un hecho histórico, pero que se ve reflejado en un mito. Entonces, por eso el mito es interesante, por eso el lenguaje es simbólico. Lo interesante es ver el lenguaje simbólico, a veces solamente vemos el relato, ¿no? Inclusive los textos sagrados, muchos de los textos sagrados que hay de diversas religiones tienen muchas referencias míticas sobre diversos aspectos. Por ejemplo, el mito del diluvio universal. El tema de la inundación o un diluvio es un mito que aparece en todas las religiones, en todas, no hay una que no lo tenga. O sea, evidentemente, pareciera que en algún momento del pasado de la humanidad habría ocurrido una inundación, un hundimiento, y que ese hecho ocurrido ha quedado en el mito. Pero eso lo dejamos para clases de simbolismo que vemos también acá en una propuesta. Ahora lo que nos interesa es el tema del laberinto. Entonces, lo primero, ¿no?, ese Ares Dioniso, ese dios que les decía que descendía y que empezaba a construir el laberinto con un hacha. Ahora, y dice que el hacha en círculo, ¿no? Entonces tenemos algunas cosas. La palabra laberinto viene probablemente de labris, que significa hacha en latín. O sea, el origen del término laberinto es hacha. Entonces, tal vez, probablemente por ese recuerdo de ese mito tan antiguo del cual les estoy hablando, en la cual se iba configurando este mundo manifestado. Y es curioso porque también la ciencia determina que cuando uno está en la oscuridad, cuando uno no ve absolutamente nada, empieza a caminar en círculos. Y acá la referencia de H. Dionisos, en la cual está en la oscuridad, está en tinieblas, y empieza a girar en círculo también para construir algo. Entonces vamos a encontrar una relación, como un elemento, como un arma que necesita el ser humano para abrirse camino.
para enfrentar un laberinto. Y luego veremos qué laberintos. También se dice que el laberinto existió no solamente en Creta, sino un laberinto en Egipto. Heródoto, por lo menos este historiador, el padre de la historia, hace referencia a que había existido un laberinto llamado Caracol en Egipto. Lamentablemente ese laberinto no se ha encontrado. Dice que era tan grande, tan hermoso, que podría haber sido más impactante que las mismas pirámides que hoy día nos impactan tanto. ¿Cómo entendemos un laberinto? Si nosotros vamos a la definición que encontramos, vamos a ver el laberinto del latín, como les decía, labyrinthus, y es un lugar formado por calles e encrucijadas, intencionalmente complejo, para confundir a quien se adentre en sí mismo. O sea, son una serie de calles e encrucijadas, de alguna manera algo que nos puede agradar, que nos puede encantar y que de repente en el camino podemos quedar. Probablemente el laberinto más conocido es aquel que tiene la referencia de Teseo. ¿Cómo es esta historia o cómo es este mito de Teseo y el Minotauro? En realidad la historia empieza muy atrás, todavía en la antigüedad, cuando dice que Zeus se enamora de una persona llamada Europa, y se enamora tremendamente y trata de convertirse en un ser humano para estar junto con Europa. Y con Europa logran estar juntos y tienen 3 hijos. Uno de los hijos es Minos. Zeus se va a ir con la deja pues, a Europa, el nombre que después toma el continente, y están los 3 hijos que dicen, bueno, ¿quién va a ser el rey? Entonces está Minos y 2 hermanos más, que son hijos de Europa con Zeus. Han tenido un nuevo padre, que es el padrastro, un ser humano, digamos, un terrestre, un dios, con el cual habían crecido, pero al morir el padrastro tenían que determinar quién iba a gobernar. Y Minos va a ser el que va a lograr gobernar. ¿Cómo lo logra? Le pide por favor a Poseidón que lo apoye. A este dios griego le dice, oye, ayúdame para que yo pueda ser determinado como rey. Y le dice que sí lo va a ayudar y le va a dar un toro muy hermoso que va a aparecer de las aguas. Un toro blanco muy hermoso que va a aparecer por las aguas. Entonces, este toro es como la aprobación de Poseidón para que él sea el rey. Pero le deja una condición. Le dice, este toro que está aquí, cuando tú seas rey, vas a tener que sacrificarlo en honor. Y efectivamente, es nombrado rey, es reconocido como rey, y cuando tiene que cumplir esta tarea de tener que matar a este toro blanco tan hermoso, no quiere ser. Porque es tan hermoso que dice, ¿cómo lo voy a sacrificar? Lo puedo usar como semental para poder tener otras crías, ¿no? Y poder tener una descendencia de animales pues, muy buena. Poseidón se enoja y les manda un castigo. ¿Cuál es el castigo? En la que va a tiene una mujer, Pasífae, Minos, entonces le va a mandar con un encanto para que se enamore locamente de este toro blanco. Entonces la esposa del rey Minos se había enamorado locamente de este toro blanco. Pero el toro blanco de alguna manera no quería estar con este ser humano, con esta mujer. Entonces, pero estaba demasiado apasionada, digamos, lo que podríamos llamar apasionada, esta mujer, Pasífae, por el toro blanco. Entonces le pide a Dédalo, que también es curioso el nombre, porque Dédalo es el que construye el laberinto, y Dédalo viene de Dedos, que significa constructor. Es un gran constructor, por lo menos que conocemos en la antigüedad. Entonces le pide a Dédalo, le pide por favor que le construya una vaca, que le haga una vaca muy hermosa, que le parezca tan real que el toro pues, se enamore de la vaca, para que puedan estar juntos. Está tan apasionada, Pasífae. Y efectivamente construyen esta vaca hueca, la mujer ingresa dentro de la vaca y finalmente el toro pues, se enamora, se acerca o le atrae y están juntos. De la unión entre la Pasífae, de la mujer, y del toro blanco, nace el que conocemos como el Minotauro. O sea, mitad hombre y mitad animal. Entonces, obviamente, este Minotauro hace una serie de destrozos, pero logran atraparlo, detenerlo, y le pide a Dédalo, el constructor del que hablaba hace un rato, que haga un laberinto para encerrarlo a este Minotauro. Y efectivamente lo encierran, lo colocan en el centro del laberinto y está en el laberinto. Pero, de todas maneras, tenían que hacer algunos sacrificios para que Poseidón, que estaba tan enojado y que había mandado esta desgracia,
pudiera calmarse. Y como Creta tenía algunas colonias, pidió que estas colonias cada 9 años, Atenas, cada 9 años mande 7 doncellas y 7 jóvenes, para que sean entregados en el laberinto. Entrega el laberinto y el Minotauro pues los destrozara, los comiera, hiciera lo que quisiera. Era un sacrificio. Y esto se venía produciendo pues tiempos hasta cada cierto tiempo, hasta que hay un joven, el hijo del rey Egeo, le pide a su padre, el rey de Atenas, le pide por favor que él quiere ir a este sacrificio porque él quiere matar al Minotauro. Él va a lograr matar al Minotauro. Y efectivamente, Teseo va, se esconde, y en el camino se hace amigo de uno de los hijos de Minos, que es de las hijas de Minos, ¿no? Se enamora, Ariadna se enamora de él y le pide algo, pues, para que le dice cuál es el secreto para que yo pueda ingresar al laberinto y después pueda salir, siendo vencedor. No solamente que ingrese, sino que pueda salir. Entonces Ariadna se cuenta que le da un uso de hilo, un ovillo de hilo, y le dice que con este ovillo de hilo pueda ingresar al laberinto y después pueda retornar, pueda salir. Efectivamente, tiene este ovillo de hilo, ingresa y va a poder llegar hasta el centro del laberinto y finalmente va a lograr matar al Minotauro. Y luego de matar al Minotauro poder regresar. Ese hilo que ha cogido puede otra vez regresar. Y se cuenta que regresa hacia Atenas. Le había pedido a su padre que si él lograba vencer, las velas negras de la barca se cambiaran por unas velas blancas. Pero Teseo se olvida de hacer ese cambio. Entonces Egeo, el rey, cuando ve que la barca viene con las velas negras, piensa que su hijo ha muerto. Y se cuenta que se lanza a las aguas. Y por eso se llama el mar Egeo. Los griegos son campeones en colocar nombres y darle toda una tremenda historia, porque probablemente hay cosas que desconocemos pero que nos han quedado en el mito. Bien, más o menos ese es el relato que estamos contando. Pero ¿qué puede significar? ¿Cuál es la metáfora? ¿Cuál es la enseñanza? ¿Cuál es la reflexión que podemos recoger frente a esto? Y veamos algunas, ¿no? Veamos algunas. Nosotros tenemos, voy a utilizar acá, no, tenemos aquí una estructura que vamos a encontrar en todos los mitos. El caos, el teos y el cosmos. ¿Cómo es esto? Caos es el momento de desolación. Siempre va a haber en el relato mítico un momento de desolación, un momento de desgracia. Teos, si lo traducimos exactamente, es Dios, ¿no? O divinidad. Pero no solamente vamos a entenderlo como Dios o divinidad, sino como arquetipo, como modelo, como un héroe. Algo, una enseñanza o un personaje que aparece, ¿para qué? Para establecer el cosmos. ¿Cosmos qué significa? Orden. Entonces, hay un desorden, hay una desolación, aparece el héroe, un Dios, y ese Dios o héroe establece otra vez el orden. Desolación, el Minotauro exigiendo estas víctimas, ¿no? que puedan ofrendar. ¿Quién es el héroe? Teseo. Teseo mata al Minotauro. Entonces establece este aspecto importante de establecer el orden. Pero ¿qué cosa vamos a encontrar? Vamos a encontrar que para que se pueda vencer, para que se logre esta muerte del Minotauro, en este caso, ¿qué requerimos? El héroe, Teseo, necesita 2 armas. Una de las armas va a ser el hacha y el otro arma va a ser el ovillo de hilo, ¿no? Esas van a ser las 2 armas. ¿Qué simboliza el hacha? El hacha es el valor, o sea, el valor que tenemos que tener para enfrentar las dificultades. El laberinto no es otra cosa que las cosas que nos pueden ocurrir en la vida. Es más, solemos decir así: estoy en un laberinto, no sé qué hacer. ¿Por qué? Porque no encontramos una salida. Pero para poder enfrentar el laberinto, porque frente al laberinto, o frente al problema, o frente a la prueba, o frente a la dificultad que podemos hacer, me puedo abandonar. No hago nada, se quedará
ya que voy a hacer, entonces me puedo abandonar. O voy a poder acudir a algo, algún arma, en este caso, la voluntad, el hacha. El hacha, y además fíjense lo curioso, es que de la misma manera acá hay Dionisios, aquí va el círculo, acá también es como una danza la que va haciendo Teseo para ingresar dentro del laberinto. Y es un hacha de doble filo, es un hacha cretense, es un hacha que son dos cuerpos en realidad. ¿Y por qué es curioso que tenga doble filo? Porque abres camino, pero también abres camino dentro tuyo. O sea, en la medida que enfrentas la prueba, también te estás conquistando a ti mismo. En la medida que te esfuerzas para abrir la maleza, la desilusión, el problema, también vas a conquistarte a ti mismo. Porque no es un hacha que solamente tenga filo para un lado, tiene filo para los dos lados. Entonces aquí, el recorrer un problema, una dificultad dentro de este simbolismo, tiene que ser además una conquista que vamos a hacer. No es solamente la situación que ocurre o la queja que podamos tener frente al problema, sino cómo voy a enfrentar ese problema. ¿Qué es lo que nos puede paralizar? ¿Qué es lo que nos detiene frente a cualquier laberinto, cualquier problema? El miedo. Tengo miedo, tengo temor, ¿no? O a veces construimos, como dirían los budistas, una puerta de papel, un monstruo en el que pensamos, yo no puedo enfrentar eso, yo no puedo tocar eso, porque pienso que ese monstruo me va a derrotar. Sin embargo, cuando lo enfrentamos y atravesamos, ¿qué suele ocurrir? Que es una puerta de papel, que es una hoja de papel, en la cual podemos atravesar. Mientras no atravesemos ese problema, no vamos a poder construir. Tenemos que dar un examen para sacar una titulación o para sacar una maestría. Probablemente tenemos, postergamos, lo dilatamos, porque pensamos que no vamos a poder. Pero después que lo hacemos, ¿qué ocurre? Ya lo vemos como algo factible, como algo posible hacer, pero porque ya lo hicimos. Aquel que no lo ha hecho, es como cuando alguien, justo ahora tengo una practicante, yo soy abogado, una practicante que estaba por su examen de título, de titulación. Obviamente yo le digo sí, por lo que la veo, le digo sí, lo puedes hacer, pero está muy nerviosa, tiene mucho miedo. Como muchas veces podemos estar, no solamente para un examen, sino para muchas circunstancias del año. ¿Qué necesitamos? Esa hacha de doble filo para abrir el camino, pero para construirnos o descubrirnos a nosotros mismos. Y el otro, el ovillo del hilo es el conocimiento, es la sabiduría, ¿no? Es el hilo conductor que lo va llevando. La investigación que tenemos que hacer, las preguntas que tenemos que preguntarles a pensar. Es la inteligencia, ¿no? Esa capacidad de darnos cuenta, no voy a caminar de cualquier manera en este laberinto, porque el laberinto, ¿cuál es el problema? Puedo entrar, pero ¿cómo salgo? Entonces tengo que encontrar alguna fórmula para salir. Y lo curioso es que el ovillo, en la medida que tú lo desenredas para entrar, lo vas desatando, ya queda todo suelto, ¿no? Pero cuando sale, ¿cómo sale? Finalmente con deseo. Sale como una esfera. O sea, al inicio del camino, cuando tengo que empezar una lucha, todo está medio desordenado, no tiene forma. Pero en la medida que regreso, como yo he logrado cosas, le voy dando un grado de perfección, un grado de destreza frente a aquello que estoy haciendo. Además, el ovillo también, ¿qué cosa es? Memoria. Es también recuerdo. ¿Para qué? Para no cometer los mismos errores, para revisar aquello que yo he realizado. Muchos de los errores que cometemos a veces son la repetición de circunstancias que no hemos hecho nuestras, o sea, que no se han convertido en qué, no se han convertido en una experiencia. Nosotros podemos vivir de repente experiencias difíciles, dolorosas, y no queremos recordarlo, ¿no? Y buscamos algo, y en nuestra época es así, buscamos cosas que rápidamente me hagan olvidar esa situación, un rompimiento sentimental, una pérdida económica o algo que me haga olvidar rápidamente eso. Hay que distraerse, hay que hacer otras cosas. Cuando en realidad lo que tendríamos que hacer es asimilar ese dolor, asimilar ese momento difícil. Y qué cosa, preguntarnos,
¿Qué cosa es lo que yo puedo aprender de esta circunstancia? ¿Qué es lo que yo puedo aprender de este momento? Porque esa sería una manera, digamos, inteligente de ver los diversos sucesos que tenemos en la vida. Por eso es que también ese ovillo es la memoria, el recuerdo, la experiencia, si se quiere, para que no solamente sea el momento que se vivió, sino la enseñanza que yo recogí. En realidad hay experiencias malas. Hay experiencias, en realidad todas las experiencias son buenas, en la medida que yo pueda recoger lo valioso. Porque aquello que pudo ser difícil de repente en mi vida, frente a una mirada diferente, lo convierte en algo positivo. Alguien que de repente lo despide de un trabajo en el cual está muy seguro, y de repente esa circunstancia difícil que hace, lo hace mirar otras posibilidades de vida, otras formas de sustentar su vida, y encuentra cosas que probablemente no se podría haber atrevido a hacer en determinado momento. O que te quedes solo en algún instante, ¿no? Entonces te hace ver eso. Porque en la vida, en los laberintos de la vida, estamos desconcertados a veces. No sabemos qué hacer, queremos tirar la toalla, nos rebelamos, nos enojamos, nos deprimimos, pero en realidad sería encontrar la calma para encontrar a Ariadna. Hay que buscar a Ariadna. ¿Quién es Ariadna? Nuestra alma. O sea, esa respuesta, esa intuición que está ahí medio dormida y que no la dejamos desarrollar. Fíjense que hoy día, en lo cotidiano, estamos muy dispersos. Hay poco introspección, poca mirada hacia adentro. Casi todo es hacia afuera. O sea, muy la exposición que tenemos a las redes sociales, todo nos va disparando constantemente. Y eso nos va distrayendo. Es muy poco tiempo el que nos detenemos a reflexionar, a revisar las cosas que estamos haciendo para hacer la experiencia. Inclusive cuando estamos solos en casa o en la cama, de repente no tenemos sueño, ¿qué solemos hacer el día muy comúnmente? Coger el teléfono y buscar, y voy a ver Facebook, voy a ver Insta, o voy a mandar un WhatsApp, voy a ver si alguien está despierto y le mando un WhatsApp, o inclusive en nuestras discusiones, en las circunstancias que podemos tener, somos muy reactivos. No tenemos un grado de reflexión, un grado de decir, bueno, esto que ha ocurrido o estas diferencias que puedo tener, ¿no? ¿Por qué? Porque contestamos inmediatamente, a veces sin pensar, y a veces nos arrepentimos de eso. ¿Y eso por qué ocurre? Porque nos falta un periodo, un espacio para poder reflexionar, para poder detenernos y encontrar esa parte interior que los griegos llamaban psique o llamaban alma, que nosotros podemos llamar ese mundo interior, en la cual alguna respuesta podemos encontrar, porque alguna respuesta encontramos frente a las dificultades. Todos van a encontrar diversas posibilidades, algunas más posibles que otras. Por eso es que aquí Teseo ¿quién es? Cada uno de nosotros. Teseo es el héroe interior que tenemos, el héroe interior que va conquistando determinadas situaciones pues, cotidianamente. Por eso tenemos el hacha, por eso tenemos este ovillo que es el conocimiento, que es la que me da la ruta, y también la memoria o la experiencia que podamos tener frente a esto. ¿Y qué es el Minotauro? El Minotauro son nuestros monstruos. El Minotauro son nuestras sombras, como decía Jung. El Minotauro son aquellas cosas que los defectos que no hemos logrado superar y que suelen aparecer más tarde o más temprano frente a una situación. En algunos detonan cuando tienen un problema económico, en otros detonan cuando tienen una enfermedad, en otros detonan cuando tienen un problema sentimental. O sea, son como esos puntos de fractura, como algo, tengo una vasija, pero hay un punto que es el más débil. Nuestra psique, nosotros tenemos algún punto que es débil. Algún punto que nos da mucha cólera. Aquellos que tienen cólera frente a que tienen mucha ira, a veces es como que le tocan un botón, se enciende eso. Entonces tendríamos que empezar a ver también ese proceso. Por eso es que todos los filósofos han ido tocando, han ido señalando el tema de conocerse a sí mismo, ¿no? La posibilidad de entrar dentro de uno y poder hacer una valoración de las virtudes y de los defectos, y especialmente los defectos para poder recanalizarlos, ¿no? Es curioso porque si nosotros compramos una empresa, vamos a comprar acciones en una empresa, ¿qué es lo que haríamos? Lo más probable que haríamos es pedir los estados de ganancias y pérdidas, ¿no? Los activos, los pasivos. Oye, ¿cómo está esta empresa? ¿Qué es lo que tiene?
Inmediatamente haríamos eso. Y con nosotros no hacemos eso. O sea, también tendríamos que ver cuáles son los activos, las virtudes que tenemos, porque son conquistas que nadie nos va a arrebatar, y cuáles son los pasivos, los defectos, lo que no he terminado de construir, lo que no he terminado de hacer. Entonces, ahí en esa mirada me voy a dar cuenta, oye, tengo esta fragilidad, o tengo esta debilidad, o tengo esta fortaleza, o he logrado conquistar esto o aquello. Es un desafío. En realidad, ya hay algunos autores que hablan como que hay un camino del héroe, y todos tenemos un camino del héroe. Todos tenemos este proceso que graficaba al principio, a lo largo de la vida. Un momento de dificultad, una idea, una respuesta, y otra vez establecemos el orden. Eso nos ha pasado desde niños, adolescentes, jóvenes, adultos, mayores, ancianos, siempre, en algún momento. Cuando éramos niños de repente y no aprendíamos las vocales, o no aprendíamos el abecedario, o no aprendíamos a restar, y nos generaba desesperación. Cada uno tendrá seguramente algún recuerdo de algo que le costó aprender, hasta que lo aprendió. Y hoy día inclusive nos podemos reír frente a eso. Y dice, oye, mira cuánto me costó aprender tal o cual cosa. Claro, pero en ese momento estábamos en nuestro laberinto y no sabíamos cómo salir. Entonces, inclusive, ya yendo a una situación más macro, ¿no? En la vida misma, a veces hacemos muchas cosas y aparentemente están bastante bien. Pero a veces nos detenemos y nos preguntamos, ¿quiénes somos? ¿Quién soy realmente? Claro, si alguno de ustedes yo le pregunto, me pregunta a mí quién eres, yo les voy a decir salvo una cosa, ¿no? Me va a decir María, José. Claro, pero ¿quién hay más allá de Juana, María, Salomón? ¿Quién está más allá de eso? Físicamente, si me ven de acá 10 años, seguramente he cambiado. Si vamos 10 años más atrás, seguramente tenía más cabello. O sea, hemos cambiado físicamente y vamos cambiando. Lo que pasa es que no lo notamos porque cada día si nos miramos en el espejo no nos damos cuenta. Lo vemos cuando vemos la foto. Cuando nos manda el recuerdo en Facebook de hace 10 años, miren cómo está, y cómo ha cambiado. Y también energéticamente vamos cambiando. No tenemos la misma energía de siempre, o emocionalmente tampoco somos los mismos. Mentalmente, nuestra forma de entender, de razonar, nuestra razón tampoco es la misma. Entonces, la pregunta es quiénes somos. Si cambiamos lo físico, si cambiamos lo energético, si cambiamos lo emocional, si cambiamos lo mental, ¿quiénes somos? ¿A quién estamos llamando Salomón, Juan, María, Janet, Álvaro, etc.? Entonces esas son también preguntas que nos colocan en un laberinto de la vida, también más profundo, ¿no? Porque podemos tener un buen trabajo, podemos tener recursos, podemos tener familia, pero ¿quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿A qué parte vamos? Y después de la muerte que hay, ¿y para qué estamos viviendo? O a veces vivimos esforzadamente, logramos cosas, o amigos o compañeros nuestros que están logrando lo máximo, están jóvenes y en una circunstancia inesperada se van. ¿Por qué la vida nos juega a veces esas situaciones? ¿Por qué se nos aparecen circunstancias que a veces no entendemos? ¿Por qué a veces nos presentan laberintos que no hemos buscado? Entonces son preguntas que nos tendríamos que hacer como filósofos, ¿no? Ya más bien, o sea, ya no solamente ver el mito como un relato, he tratado de poder señalarles algunas cosas, sino qué respuestas puedo encontrar frente a la diversidad de circunstancias que podemos tener. Porque cada momento de la vida tiene una diversidad. El que tiene una enfermedad más o menos crónica, que se le presenta crónica, va a ser un laberinto, porque al principio te presenta frente a la enfermedad y ahora ¿cómo voy a actuar frente a esta enfermedad? ¿Cómo voy a desenvolverme frente a esta enfermedad? ¿O cómo voy a vivir esta nueva etapa? O la madre que va a ser, o la señora que va a ser madre, ¿no? Que no ha sido, que nace, y que lo ve, llora, y ahora ¿qué hago? ¿Lo cargo? ¿Lo doy de lactar? ¿Lo abrigo? ¿No lo abrigo? Pero va pasando el tiempo y empezamos a aprender. O el padre, en fin. O sea, tenemos diversos momentos en la profesión también, en la carrera. Cuando éramos estudiantes es una cosa, cuando sabemos ejercer y a practicar y hacer las cosas, y ahora ¿cómo hago esto? O sea, tenemos muchas circunstancias en las que puede ser labiríntica, podemos llamarle de esa manera. Pero ¿cómo salimos de ese laberinto? Con inteligencia, con voluntad, con conocimiento, con recuerdo, con memoria, ¿no? Porque ¿cómo nos damos cuenta que estamos acá? ¿Por qué están acá? Porque nos acordamos, nos hemos acordado que nos han invitado a una charla, a mí me dijeron que iba a entrar y por eso no me acordaba.
no hubiese venido. Y yo, tenía charla, no, así, bueno. Claro, la memoria, fíjense, la experiencia es importante. Porque estoy aquí, o estamos aquí, porque somos el resultado de lo que hemos venido trabajando. Con inteligencia, sin inteligencia, con valor o sin valor. Habría que revisar, habrá que dar una mirada a esas diversas etapas de la vida que hemos ido viviendo y que podríamos recoger como algo importante, ¿no? Y un poco para ir cerrando, si es que tienen de repente alguna pregunta, es que para lograr todo esto es encontrar a nuestro deseo, o sea, encontrar a nuestro héroe interior, porque todos tenemos un héroe interior, en el mejor sentido de la palabra. Siempre todos tenemos algún modelo, algo que podemos hacer, que hemos hecho bien, algo que podemos construir. Pues tenemos que ir construyendo. Esto es como una construcción interior que hacemos dentro de nosotros. O sea, ¿cómo me puedo construir con lo más valioso? Si yo quiero construir una casa y tengo los recursos de una casa, si las hago con esteras, si las hago con material que no es noble, va a caer rápidamente. Si va a haber una lluvia o un terremoto, para que resista, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer que las zapatas, los cimientos sean muy profundos, sean muy fuertes. Y esto va a permitir que cuando vengan los embates de la vida, yo pueda resistir. Porque embates van a venir. El querer pensar que no hay embate de la vida es una utopía. El pensar que no va a haber pruebas es una mentira. O sea, de todas maneras, de todas formas, las dificultades y las pruebas van a aparecer. Y justamente ese es el proceso para poder crecer, poder desarrollarnos. Por eso va a ser importante que podamos tratar de integrar, descubrir eso del interior. Y no le temamos a esos laberintos. Lo que tendríamos que hacer es saber, en ese laberinto que tengo que enfrentar, ¿qué es lo que tengo? ¿Qué es lo que necesito? ¿A dónde debo recurrir? ¿Qué es lo que tengo que aprender? Porque algunas cosas pueden ser muy técnicas, algunas cosas pueden ser muy profesionales, otras serán de la vida misma, de la parte humana, de la parte sentimental, y la que voy a tener que enfrentar diversas situaciones. Pero tengo que saber buscar para que con inteligencia y con valor, por supuesto, podamos construir algo mejor. Y que nuestros recuerdos sean el que nos acompañe para no cometer los mismos errores una y otra vez. Es curioso cuando uno dice, no sé por qué siempre me ocurre lo mismo. Entonces habría que preguntarse si es que te ocurre siempre lo mismo, no será probablemente porque estás cometiendo los mismos errores y te estás colocando en la misma situación. No sé, como alguien que me diga que se ha ido a la avenida Alfonso Ugarte, en el centro de Lima, y no sé por qué siempre ahí me roban mis joyas de oro que tengo. Es evidente que me va a robar porque no es un lugar en el cual no tendríamos que estar mostrando, no sé, pues, cadenas de oro, joyas. Tenemos eso para una reunión, una fiesta en la que tengamos seguridad. Me roban, siempre me roban el celular, pero me encanta cuando están en la calle. Entonces, son errores que son tontos, pero los cometemos. Y lo peor es que a veces también eso se ve en los individuos, ¿no? Porque también nos terminamos en conflictos con... Siempre me peleo con todos mis jefes, siempre me peleo con tales personas, siempre me peleo. O sea, hay algo que tenemos que revisar. Si hay algo que es recurrente, hay un patrón de conducta, hay algo que tenemos que revisar para ver. Y para eso es importante la memoria, para eso es importante el recuerdo, para eso es importante la experiencia. Bien, muy bien, esta es un poco la metáfora pues, del laberinto, ¿no? ¿Qué puede significar el laberinto? El laberinto como esas circunstancias que vivimos dentro de la vida. No sé si tienen alguna inquietud o alguna pregunta o que quieran hacer. Sí, dime. ¿Cómo te llamas, perdón? Elizabeth. Mi pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre la historia del Minotauro y la Casa del Asterión? Porque según yo tengo entendido, ambas tienen diferentes tramas, pero como que tienen conexión. Claro, lo que ocurre con los mitos, y eso es lo curioso, es que vamos a encontrar similitudes dependiendo de los pueblos. Inclusive, ¿no? Esto que hablamos del Minotauro, en la cual una mujer se junta con un animal, hay referencias en América precolombina también de hombres con animales. Entonces pareciera que es alguna circunstancia que en algún momento de la humanidad, por lo menos hay tradiciones que nos señalan eso, habría ocurrido eso. O para hacértelo de otra manera y tal vez no tan complejo, en la que tenemos menos información. Y en otra que sí tenemos más información.
El mito de Prometeo encadenado, no sé, de repente lo conoces, es en la cual le crecía el hígado y le comían el hígado y después le crecía otra vez y estaba encadenado entre el cielo y la tierra. ¿Por qué lo habían encadenado a Prometeo? Había robado el fuego de los dioses y se lo había dado a los hombres. Si tú te vas a los Aguajún, o sea, los Aguarunas, te vas a los Aguajún, hay el mito de Gempe. Gempe es un colibrí que trae el fuego y se los trae a los hombres. Se lo roba a los dioses y se lo trae a los hombres. Entonces dices, oye, pero este es aquí en la selva, este es en los Aguajún, y el otro es en Grecia, y son similares, el robar el fuego. Entonces, si queremos tal vez acudir a alguien que explicó un poco eso, Jung habló del inconsciente colectivo, que toda la humanidad de alguna manera estaríamos conectados y hay símbolos que van a ser similares. Y por eso, sin saberlo, probablemente reproducimos historias, relatos que están expresando eso. Expresando eso de algo, de alguna tradición o de algún misterio que de repente hoy día no conocemos y que ha llegado a nosotros en determinado momento. Entonces, por eso es que vamos a encontrar matices a veces entre un mito y otro, o cercanías en eso, ¿no? Pero en realidad no nos debe preocupar, lo que nos tendría que interesar es esas similitudes, ¿no? O sea, lo de fondo, cómo se ve. Muchas gracias. Sí, dime. ¿Tu nombre, por favor? Rocío. Rocío, dime, Rocío. Mi consulta es con relación a la hacha que no me quiero recordar. Es un hacha de doble filo, o sea, tiene dos filos. Un filo por un lado para abrir camino y el otro filo para abrir camino. O sea, lo que está simbolizando es que en la medida que tú haces algo, en la medida que tú construyes algo, también te estás construyendo la tuya. A nivel profesional, por hablar del tema concreto, tú eres, no sé, arquitecto, por citarlo. Entonces empiezas a hacer tus primeros diseños. Esos diseños que muestran, cada vez vas a tratar de perfeccionarlos, estás haciendo un camino. Y dices, oye, esto funciona, esto no funciona, esto está bien, esto es excelente. Pero en ese afán de poder buscar la perfección, ¿qué está ocurriendo contigo? Tú también te estás transformando en ser una persona más exigente contigo mismo, para lograr una respuesta, para encontrar algo que pueda ser mejor. Entonces estamos de ida y de vuelta, o sea, abriendo el camino, y por eso es que se lanza de doble filo. Esa es la razón. O sea, y siempre tendría que ser así, en cualquier actividad humana, tendríamos que decir, no solamente estoy resolviendo el problema del trabajo, no solamente estoy haciendo tal cosa, sino que estoy construyéndome también a mí mismo. Eso sería maravilloso porque podríamos integrar la vida completa. El tema es que a veces tenemos cierta incoherencia. Cuando estamos en la parte social, somos muy risueños, muy alegres, bailarines, de repente. Y cuando estamos en el trabajo, somos un módulo. O sea, no puede ser. En realidad tendríamos que tener un sentido de coherencia, ¿no? De poder hacer las cosas. Muy bien, acá me está presionando Álvaro que quiere entrar a esta su charla, pero no, a contarles algo. Bien, vamos a hacer la última pregunta rapidita y de ahí le doy a Álvaro para que hagamos un break y de ahí la segunda parte. Sí, dígame. De acuerdo a lo que ha dado la explicación, hay una lucha permanente y lo quiero entender así. Eso significa que hay que concluir que la vida es una lucha. Así es. Es más, en el Bhagavad Gita, en la India, esta lucha entre los Kauravas y los Pandavas, esta batalla, es una lucha también. Porque es el simbolismo de quién? La lucha interior que cada uno de nosotros tiene cotidianamente. Entre hacer lo correcto, hacer el bien, cumplir éticamente o no cumplir. Entonces, tendríamos que seguir encontrar nuestra naturaleza, ¿no? ¿Cuál es nuestra verdadera naturaleza? Es como un reloj. Si un reloj tiene forma de esfera, tiene minutero, segundero, pero no da la hora, no es reloj. Tiene forma de reloj, pero no es reloj. Un ser humano que no sea ético, que no sea virtuoso, tiene forma de ser humano, pero en el fondo no lo sería, porque tenemos que seguir un modelo. Y evidentemente es una lucha tremenda que tenemos que ir cada instante. Le agradezco, Manuel. Bien, y vamos a quedarnos acá para darle paso acá a Álvaro la palabra. Gracias.